Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar puntuales en esta sesión de austenización ineficiente en el tratamiento térmico de los aceros. Para los que ya me conocen y los que no, mi nombre es Ana Laura Hernández Ustaita. Actualmente, pues bueno, soy la fundadora de esta consultoría Carnegie que está enfocada en el tema de tratamientos térmicos, tanto dar servicios de soporte a ingenieros en esta área de tratamientos térmicos, como también en la parte de capacitación, pues en esta misma área. Y pues bueno, más que nada, me gustaría que las personas que ya han tomado algún curso anteriormente conmigo, los que han sido sesiones gratuitas, pues bueno, ya por aquí ya saben más o menos cómo está pues el contenido de todos estos cursos. Por lo regular son 2 días, 2 horas, en total son 4 horas, pero bueno, por ahora, una vez al mes voy a estar realizando este tipo de sesiones en las cuales únicamente nos vamos a llevar 1 hora, entre 45 minutos, 1 hora, más que nada para dejar también tiempos de preguntas. Entonces, pues yo les recomiendo tanto que continúen al pendiente de sus correos electrónicos, porque por medio del correo electrónico les hago llegar también por ahí artículos. No sé si ya hay aquí personas que estén registradas, que tengan su correo electrónico registrado con la plataforma de la consultoría. De no ser así, pueden poner aquí su correo en el chat y yo después los puedo agregar manualmente, o simplemente irse a la página web de la consultoría, registrarse y ustedes van a estar recibiendo todos los artículos. Y los artículos también están saliendo una vez por semana. Ya llevo 3 semanas donde cada semana publico uno, los mando por correo electrónico, hago la publicación en LinkedIn, también por ahí las plataformas de Facebook. em, También hay videos, también trato de realizar 1 o 2 videos, cada mes, en el cual también incluya todo este tipo de información que es muy relevante, que a fin de cuentas les va a ayudar mucho en el tema del proceso de tratamiento térmico. Entonces, yo les pido, pues, que por ahí puedan irlo compartiendo con las personas a lo mejor en su trabajo, que también puedan estar interesados en obtener más información. Pues bueno, de verdad, esta información conlleva un largo periodo de tiempo de preparación. Sin embargo, la idea es que la información puede estar, llegándoles a ustedes y que pueden utilizarla de una forma muy adecuada en sus procesos. Entonces, esta es la primera sesión corta que estoy comenzando. Gracias por estar aquí a los 13 participantes que han llegado hasta el momento. Espero que conforme vaya pasando, pues el tiempo puedan irse incorporando más personas. Pero bueno, como les menciono, esta sesión es de 1 hora 45 minutos aproximadamente y únicamente nos vamos a enfocar en el tema de la austenización ineficiente en el tratamiento térmico de los aceros. Entonces, el contenido de hoy, pues vamos a ver un poco acerca del objetivo. ¿Por qué es importante que tengamos muy en cuenta este fenómeno o este factor dentro del tratamiento térmico? No solamente como ingenieros metalúrgicos, en el área de tratamiento térmico vamos a decir, voy a calentar y voy a enfriar. No, el tratamiento térmico conlleva una inmensidad de variables que casi inclusive no los podemos cuantificar. Entonces, es muy importante tener todas estas variables bien presentes, porque el momento que se nos llega a ocurrir alguna falla en el proceso, puede ser dentro del proceso, a lo mejor un agrietamiento, o ya sea que la falla ocurra a lo mejor en el área de laboratorio, que alguna prueba mecánica haya fallado, pues bueno, tenemos que tener en cuenta todas esas variables que están presentes dentro del tratamiento térmico. Es como el ajedrez, ¿no? Donde tenemos que saber exactamente si voy a mover una pieza, qué va a ocurrir del otro lado. Entonces, es por eso que tenemos que tener todas estas variables presentes. El día de hoy, pues vamos a empezar con eso, porque es importante conocer este factor de la austerización. ¿Qué sucede si la austerización es ineficiente? Es decir, qué problemas podemos llegar a presentar dentro del proceso. ¿Cómo evitar la austerización ineficiente? Es decir, ¿qué tipo de soluciones le podemos dar? Y va al final una invitación especial. Entonces, antes de comenzar, también me gustaría darles unos tips para aprovechar al máximo esta sesión. Primero, pues por ahí tengan a la mano, perdón, una libreta y la pluma con que hacer apuntes, porque pues bueno, toda esta información a lo mejor la podemos por ahí nada más estar escuchando y decimos, bueno, la retenemos, pero en realidad la mejor forma de aprender es dos formas. Uno, enseñando y número dos es anotando. De verdad, yo se los recomiendo. A mí me encanta aprender.
yo trato de tomar todos los cursos que sea posible, pero una de las mejores formas de poder aprender es escribir. La número 2 es evitar distracciones. Es decir, si por ahí tienen su teléfono, voltéenlo 45 minutos y de verdad son 45 minutos que cuando se vayan a dormir van a decir: "Guau, hoy aprendí algo nuevo". Entonces, vamos a tratar de evitar distracciones, no va a pasar nada si en 45 minutos no contestan por ahí al chat de que van a hacer más tarde. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de realizar eso. Atender la sesión en un espacio tranquilo. Esto también, pues, para que lo tomen en cuenta para las futuras sesiones. Traten de estar en un lugar donde no puedan interrumpirlos, por ahí pongan en el calendario las sesiones para que vean que estén ocupados, etcétera. Hacer networking, eso es muy importante y es algo de lo que me gustaría también que ustedes sean partícipes, es decir, no ser solamente yo la que esté hablando. Ustedes pueden utilizar el chat, ustedes pueden decir, no sé, oigan, yo estoy a lo mejor en esta área y estoy buscando algún proveedor que realice durezas o algún proveedor que venda a lo mejor por ahí medios de enfriamiento. Ustedes pónganlo en el chat, hagan networking. La idea es tener una comunidad que puedan estar unos en contactos con otros. En esta, a lo mejor en esta específica presentación no van a ver el icono de la cámara fotográfica, pero lo pongo porque hay ciertas diapositivas que ustedes, yo les recomiendo que tomen un screenshot. ¿Por qué? Porque ustedes después lo pueden imprimir y pegarlo por ahí a un lado en su escritorio y les va a servir. Creo que esta presentación el día de hoy no tiene mucho contenido de ese. Y por otra parte, hay QRs. En esta presentación sí puse, creo que nada más un QR. Los QRs, pues por ahí yo sí les recomiendo que también los escaneen porque los mandan, a lo mejor puede ser a algún artículo o algún video que ya previamente he subido y que pueden después, pues como no está tan enfocado precisamente el día de hoy en ese tema, pero sin embargo es necesario que ustedes lo conozcan, pues bueno, ya después por ahí le toman, lo escanean y a lo mejor el día de mañana o un día que vayan en el tráfico puedan irlo escuchando, les va a servir mucho. Entonces, pues bueno, el objetivo es que tengan más herramientas. Muy bien. Entonces, les comentaba, ¿cuál es el objetivo de poder entender específicamente la ostenización ineficiente? Y tenemos que tener en cuenta esto, y se los comentaba desde el inicio. Como ingenieros de procesos metalúrgicos, no solamente nos corresponde decir voy a calentar y voy a enfriar una pieza y al de las durezas y si no sale, pues reproceso. No, eso no es una solución eficiente, porque de lo contrario solamente estaremos utilizando más recursos, es decir, a lo mejor vamos a estar utilizando más gas, estamos utilizando más tiempo del proceso y estamos retrasando la producción, sino que es necesario que nosotros tengamos en cuenta todas las variables del proceso de tratamiento térmico. Y una de ellas, lo más importante, es entender qué es lo que está sucediendo dentro del proceso. Y entre estos se encuentra la ostenización ineficiente. Aquí pues vamos a ver cómo vamos a evitar ese tipo de defectos en la microestructura y optimizar el proceso del tratamiento térmico, pues bueno, para tener unas piezas con mejores condiciones. Entonces aquí es donde nos realizamos esa pregunta. ¿Alguna vez ustedes han tenido problemas con dureza inconsistente o con microestructura heterogénea en una pieza tratada térmicamente? ¿Y qué es lo primero a lo que atribuyen este tipo de problemas? Si por ahí lo pueden poner en el chat, estaría muy bien que vayan como, pues, interactuando, pero sí quisiera, poder entender eso, o sea, ustedes cuando sale algo mal, ¿a qué es lo primero que dicen? Fue esta variable. Bueno, por aquí ya pusieron el enfriamiento. Bueno, puede ser una variable también. ¿Alguien más? No sé si la atmósfera. Okey, la atmósfera, ¿a qué nos referimos? A lo mejor al clima del día, al medio ambiente o la atmósfera del horno. Muy bien. Entonces, pues existen una infinidad de variables que podemos estar atribuyendo. ¿Cuál es la correcta? Pues no existe una correcta, como decimos, ¿no? La frase favorita de los metalúrgicos, depende de. Entonces, es lo mismo aquí. Depende mucho, pues bueno, de todas esas variables, sin embargo, es importante que las conozcamos para poder saber hacia dónde vamos a apuntar al momento de poder mejorar el proceso.
Entonces vamos a empezar a definir qué es la austenización y por qué es crucial en el proceso de tratamiento térmico. Sabemos que el tratamiento térmico, pues bueno, depende de varios pasos. Hay diferentes tipos de procesos de tratamiento térmico, por ejemplo, tenemos el solubilizado, tenemos normalizado, temple, revenido, relevado de esfuerzos, envejecido, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene también diferentes objetivos. Pero uno de los procesos al inicio de un tratamiento térmico, no quiere decir que todos, pero alguno de ellos siempre comienza con una austenización. ¿Qué es lo que buscamos en la austenización? Primeramente calentamos hacia llegar a una temperatura, que es la temperatura de austenización o la temperatura que nosotros por ahí seleccionamos para poder tratar térmicamente esta pieza, con la finalidad de transformar la microestructura a la austenita. Es decir, que la mayor parte de la pieza se caliente o la pieza alcance esa temperatura de austenización para poder llegar 100% a la austenita. Eso es lo ideal y eso es lo teórico. En lo práctico, lamentablemente, esto no ocurre de una forma perfecta. ¿A qué me refiero? A que ocurren diferentes situaciones que puedan impedir que este proceso se complete. Es decir, puede ocurrir que sí, el 100% a lo mejor o el 99.998% de la microestructura sí transforme a la austenita, o puede ocurrir que solamente el 30%, 50% transforme a la austenita, y eso nos va a traer después, pues bueno, algún tipo de problema dentro, pues bueno, de la misma pieza, del servicio de la pieza, porque a fin de cuentas lo que busco en un tratamiento térmico, pues es optimizar ciertas propiedades, pueden ser a lo mejor las propiedades mecánicas. Entonces, si el proceso de tratamiento térmico no se lleva a cabo de una forma eficiente, pues no podemos esperar que las propiedades que estamos buscando también se logren. Entonces, ¿a qué podemos atribuir la austenización insuficiente? Es decir, que este proceso de austenita o de transformación austenítica no se complete, pues existen varias variables. Entre ellas está, por ejemplo, la temperatura de austenización inadecuada. Es decir, anteriormente lo mencioné, para poder llevar a cabo una austenización necesitamos determinar una temperatura y esta temperatura tiene que ser a lo mejor también arriba entre 30 a 50 grados de la A3. Entonces, si nosotros no seleccionamos una temperatura adecuada para la pieza, pues no estaríamos obteniendo la transformación. El tiempo de mantenimiento insuficiente, aquí ya lo comentó Luis en el chat, puede ser el tiempo de permanencia de la pieza, eso también es importante, es decir, cuánto tiempo yo voy a dejar la pieza en el horno a esa temperatura, porque puede ser que ya alcancé la temperatura, a lo mejor ya le asigné al horno, no sé, unos 900 grados Celsius para el proceso de austenización y le dije solamente una hora, pero resulta que la pieza es una pieza de 15 toneladas, vamos a decir, de una sección sólida, una barra completamente sólida. Una hora para a lo mejor ese tipo de piezas que son muy grandes, pues no va a ser suficiente. Entonces, es necesario que nosotros también calculemos el tiempo de mantenimiento adecuado para poder llevar a cabo la temperatura, perdón, la transformación austenítica. Otro de los puntos también es la distribución térmica no uniforme en el horno, es decir, que el horno no esté, la distribución del calor dentro del horno no sea uniforme. Entonces puede ser que a lo mejor los quemadores de la parte de atrás del horno no estén funcionando y pues ahí ya tenemos que estar trabajando con el equipo de mantenimiento y ver qué está sucediendo, porque de lo contrario, a veces creemos, no, pues no pasa nada, al cabo es un quemador. ¿Qué puede suceder? Al cabo, pues el calor está dentro del horno. Sin embargo, va a ser esa zona la que va a estar fría y posiblemente si tenemos a lo mejor una pieza muy grande, una pieza muy larga, pues justamente esa zona que va a estar un poco más fría, pues no va a llegar a la temperatura de austenización. Y eso lo vemos, por ejemplo, inclusive en la vida real, porque si tenemos algún clima, a lo mejor en casa, hay ciertas zonas donde las sentimos más frías que otras.
Entonces, es lo mismo lo que sucede dentro de un horno. Va a haber ciertas zonas donde el calor no esté alcanzando la temperatura adecuada para poder llevar a cabo la transformación austenítica. Por lo tanto, justamente esa parte de la pieza no va a estar transformando la austenita. Y ahora voy a tener por ahí un mix de diferentes fases porque simplemente esa parte de ahí no alcanzó la temperatura y no transformó. La composición química del acero. ¿Por qué es importante este punto? Número uno, ya les comentaba, para poder nosotros asignar una temperatura de austenización, tenemos que saber cuál es la temperatura A3. Y la temperatura A3 está directamente relacionada a la composición química del material. Es decir, no va a ser la misma temperatura A3, un acero 1045 a un acero 4340 porque el 40, al 04340 tiene otro tipo de elementos. Entonces, estos elementos va a hacer que mi temperatura de transformación austenítica también varíe. Es por eso que tenemos que conocer la composición química del acero. Otra parte también es la geometría y las dimensiones de la pieza. Ya les mencionaba anteriormente, la pieza a lo mejor tiene unas secciones más pequeñas, unas secciones más grandes, la misma pieza, pues tampoco puedo esperar que toda la pieza entonces esté transformando de una forma homogénea. Y las velocidades de calentamiento rápidas también. Esto es algo también muy importante que podamos entender, ya que de estar calentando muy rápido, pues no podemos estar alcanzando por ahí la temperatura de austenización. Aquí lo voy a explicar de como quiera, de una forma más detallada. Entonces decíamos que el punto número uno eran las temperaturas críticas. Para poder saber a qué temperatura voy a tratar térmicamente una pieza con la finalidad de transformar a la austenita, necesito conocer la temperatura A3. Y nosotros decimos, bueno, pues la temperatura A3, pues simplemente la sacamos de un diagrama hierro-carbono. A lo mejor por ahí me voy dependiendo si tengo un acero 45, 1045, etcétera. Pues bueno, ya por aquí empiezo a ver cuál sería la temperatura de transformación A3. Pero como les menciono, ¿qué sucede si tengo un acero de alta aleación o de baja aleación? Que aunque tenga por ahí unos puntitos de otros tipos de elementos, pues va a estar cambiando esas temperaturas. Entonces, aquí, por ejemplo, está este diagrama de un solo eje, en el cual vemos que vamos a suponer que siempre nuestro estándar en nuestro proceso haya sido austenizar a los 750 grados Celsius. Estoy dando un número así nada más. ¿Qué sucede? Si todas las piezas siempre le estoy dando 750 grados Celsius y de repente un cliente ahora me pidió otro tipo de grado de acero y digo, no, pues 750 grados Celsius. Al cabo, pues ya lo he hecho anteriormente, sí funciona, pero resulta que sale la pieza y no da las propiedades mecánicas. Bueno, es que posiblemente las temperaturas de transformación austenítica no fue la adecuada, entonces por ahí ya tengo un mix en la microestructura. Y aquí lo puedo ver, por ejemplo, aquí a 750 puedo ver que todavía tengo sí, una pequeña parte de FCC, a lo mejor como un 75% de austenita, mientras el otro 30% o el otro 25% todavía por ahí tengo a lo mejor ferrita o tengo a lo mejor por ahí una vainita, etcétera. Entonces, solamente estoy transformando el 75% de mi pieza a la austenita y el resto no va a transformar a la austenita y se va a quedar y a lo mejor va a transformar a otro tipo de fases. Entonces, cuando yo haga a lo mejor un proceso de temple, ¿qué va a suceder? Solamente el 75% de lo que transformó austenita va a ser lo que va a transformar a martensita. Entonces, ya quiero que desde ahí empiecen a ver cómo está afectando ya todo el proceso posterior al tratamiento de austenizado. Entonces, es importante que conozcamos estas temperaturas y diseñemos bien el proceso de tratamiento térmico. Y por ejemplo, aquí vemos otro, este simplemente es un histograma donde podemos ver la variación de las temperaturas A3 de un a 0,4140. Entonces, ya no estoy hablando inclusive de diferentes grados de acero, ya estoy hablando ahorita de un solo grado de acero. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a un handbook o a alguna especificación donde nos diga la 0,4140, ok, tiene que tener entre carbono a lo mejor
38 y 0.41 de carbono, que creo que por ahí ese es el estándar de un 41-40. Y a lo mejor por ahí, pues, puedo ponerle a lo mejor manganeso o molibdeno, etcétera. ¿Qué sucede con todas esas posibles variaciones? Con todas esas posibles combinaciones de variaciones. Pues, entonces, va a haber también una N cantidad de temperaturas de transformaciones dentro de un mismo grado de acero. No sé si me explico más o menos aquí lo que estoy tratando de decir. Si voy muy rápido o si necesitan que explique un poco más detallado, me lo ponen en el chat. Pero lo que quiero es que vean cómo que un mismo grado de acero, con una composición, con un rango de composiciones, va a tener diferentes temperaturas de transformación austenítica. Por ejemplo, este grado de acero 41-40, donde la variación simplemente, no estamos ya ni siquiera jugando con todos los elementos que podemos variar, simplemente variando el porcentaje de cromo de 0.78 a 0.82, estoy teniendo una transformación austenítica entre 772 y bueno, aquí nada más varía un grado Celsius. Pero ¿qué sucedería? Vamos a suponer que fuera carbono y otros elementos, puede variar hasta 10, 15 grados. Entonces, a lo que voy es que no tenemos que restarle importancia a conocer la composición química de nuestro material. De lo contrario, vamos a estar, pues bueno, seleccionando temperaturas de austenización incorrectas y esto va a traer pues que la transformación no ocurra. ¿De qué forma? Entonces, bueno, aquí, ¿cuál es la solución? Ya me dijiste que a lo mejor puede ser que no estoy seleccionando la temperatura adecuada. ¿Cuál es la solución? Pues número uno, yo les recomiendo que tengan por ahí a la mano, pueden utilizar herramientas como las ecuaciones y esas ecuaciones, por ejemplo, las pueden sacar de algún handbook donde vengan las temperaturas A1, A3. Otra solución también es que ustedes puedan si tienen herramientas computacionales como Thermocal, pues pueden utilizar estas herramientas, puedan ustedes exportar todas las posibles químicas que tengan del proveedor o si ustedes son fabricantes de acero, pues bueno, que ustedes puedan exportar todas esas composiciones químicas y ver cómo está variando la temperatura de transformación. Aquí, por ejemplo, ya les dejé un QR que pueden escanear. Es un video en el que también salgo explicando cómo calcular estas temperaturas críticas de transformación utilizando las ecuaciones, que estas ecuaciones, de hecho, ahí las van a encontrar en este video. Las ecuaciones vienen de este handbook de metalurgia para no metalúrgicos de la ASM. Entonces, pues bueno, para que ahí lo tengan de referencia y después puedan ustedes a lo mejor pasarlo a un Excel y simplemente ustedes estar cambiando la composición química y ver cómo va variando las temperaturas de transformación y en base a eso ya puedan asignar los parámetros adecuados. Muy bien. Otro de los puntos que también hablábamos de los posibles causantes de la austenización ineficiente es la geometría y las dimensiones de la pieza. Por ahí puse otros puntos antes de esto. Sin embargo, creo que la geometría engloba muy bien los otros puntos. Entre ellos está el tiempo de mantenimiento y la distribución térmica no uniforme en el horno. Ahora, aquí de hecho me hacen una pregunta muy interesante. Dice, buenas tardes, si el horno fuera vertical, ¿es posible que las piezas no calienten uniformemente? Aquí es importante también tomar en cuenta, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el acomodo de las piezas. Tenemos que tomar en cuenta el diseño del horno. Y qué bueno que me hacen esa pregunta, porque como quiera lo voy a tocar un poco más adelante. Pero es importante que como ingenieros metalúrgicos no solamente tenemos que conocer la teoría, no solamente tenemos que conocer lo que ocurre y que las microestructuras, no. Algo importante es que nosotros trabajemos de la mano con todas las áreas involucradas. Y hablo desde el diseño hasta la operación. Es decir, ir con los operadores o los técnicos de los hornos, que son los que están ahí siempre en el proceso de tratamiento térmico y ellos conocen absolutamente todo. Entonces, poder conocer el proceso, también hacernos dueños del proceso nos va a ayudar mucho en tomar ciertas decisiones. De como quiero ahorita más adelante lo voy a explicar un poco más a detalle. Entonces, como les menciono, uno de los puntos importantes
como ingenieros metalúrgicos es que tenemos que tener la responsabilidad de conocer la condición de la pieza previo al tratamiento térmico. Es decir, tenemos que saber interpretar y conocer los planos de ingeniería con el fin de diseñar un ciclo de tratamiento térmico adecuado que garantice una transformación homogénea y controlada. Yo les recomiendo, uno, que siempre tengan a la mano los dibujos. Siempre revisen los dibujos del tratamiento de previo al tratamiento térmico. Estos dibujos, ya sea que se los hagan llegar el cliente. La otra también es que ustedes si pueden, si ven una geometría muy complicada como esta que aquí puse, pues bueno, también dense la vuelta a ver a donde esté la pieza y vean la condición de la pieza. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Es que en esta parte de aquí hay unos filos. Ay, pues bueno, ¿sabes qué? Pues por ahí puede haber concentración de esfuerzos residuales durante la transformación austenítica. Entonces, si ustedes pueden ir a revisar cuando vean eh, una geometría que es complicada, yo les recomiendo que vayan al piso, revisen la pieza, véanla, vean cuál es, si tiene por ahí algún tipo de agujerito, etcétera. Todo eso les va a ayudar mucho para que ustedes tomen la decisión al momento de estar asignando los parámetros del tratamiento térmico. Y otra es que también ustedes puedan deducir en qué zonas específicamente puede haber, por ahí variación en temperaturas. Ahora, eh, como mencionaba, también otro de los puntos importantes a considerar para una austenización ineficiente es el tema del calentamiento rápido y la heterogeneidad térmica. Cuando tenemos piezas que son muy grandes o que tienen, por ejemplo, este tipo de dimensiones, que es la misma pieza, donde a lo mejor tenemos una dimensión, a lo mejor de 26, vamos a decir que son 26, bueno, pulgadas es muy, vamos a decir que son centímetros, 26 centímetros versus esta que tiene 100 centímetros, etcétera, ¿no? Entonces, si empezamos a ver, pues son que 2, 4, 6, 8, son 4 veces esta zona de aquí, este diámetro de aquí es 4 veces más grande que este otro diámetro. Entonces, podemos esperar, así simplemente de vista, podríamos decir, esta zona de aquí va a transformar más rápido que esta otra zona. ¿Por qué? Porque el calor aquí, pues, va a ser un poco mejor o se va a distribuir de mejor manera que en esta otra zona. Entonces, y también inclusive que esta otra zona. Ahora, esta zona, por ejemplo, de aquí de 70 centímetros, pues bueno, todavía tenemos aquí una longitud de 50. Esta todavía tiene 20, pero esta tiene 50. Entonces, eh, es importante que nosotros empecemos a revisar los dibujos y empezar a deducir qué zonas son las que van a estarse transformando de una forma más rápida. Y si el calentamiento pues no es uniforme, por lo tanto la microestructura también puede presentar diferencias significativas, pues ya sea que en el tamaño de grano, distribución de fases, y esto pues me va a impactar de una forma negativa, tenacidad, resistencia, etcétera. Y aquí lo puse como una forma gráfica de verlo. Vamos a suponer que tenemos una barra sólida que a lo mejor mide 30 pulgadas, una barra muy grande, donde pues estamos calentando y esta parte de aquí, toda la parte superficial, si vemos el gradiente va desde lo más clarito hacia lo más oscuro, pues podemos esperar que lo más claro a unas temperaturas más altas que lo más oscuro. Y eso es lo que pasa dentro del proceso. Entonces, es importante que nosotros podamos entender todos este tipo de fenómenos. Pero, ¿qué sucede si esto ocurre durante el proceso? Es decir, bueno, ya vi que estoy variando, que las dimensiones va a hacer que me provoque que toda la pieza tenga en diferentes zonas temperaturas completamente diferentes, pues sí, me va a producir que la austenización no sea homogénea. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de la microestructura? La parte central, es decir, esta parte de aquí, todavía va a estar me voy a regresar un poco aquí. Entonces, recordemos 500 y 700 grados Celsius. ¿Qué va a suceder? A 500 grados Celsius, pues a lo mejor todavía tengo por ahí una ferrita.
A los 700, pues medio empiezo a transformar, a lo mejor, vamos a suponer que esta de aquí estuviera hacia los 650. Pues voy a estar transformando a la austenita un poquito, o a lo mejor cuando ya alcance la parte superficial, los 750 y la otra alcance 550, pues ya estoy teniendo FCC todavía, BCC. Entonces, recordemos que estas estructuras cristalinas son diferentes, el acomodo de los átomos son diferentes. Entonces, los átomos de la parte superficial van a estar acomodados de una forma FCC y las partes la parte central de la pieza BCC, y recordemos que también tienen un factor de empaquetamiento, los átomos diferentes en ambas cristalografías. Por lo tanto, voy a estar induciendo a tensiones em, dentro de la pieza, y esas tensiones lo que va a ocurrir es que me empiece a generar distorsiones. La distorsión no solamente ocurre dentro del proceso del temple, es decir, cuando mando la pieza al enfriamiento, al agua o al polímero, etcétera. No, eso también ocurre desde la austenización, porque estoy transformando la microestructura. Es por eso que tengo que tener mucho cuidado también durante este proceso de calentamiento. Entonces, ¿qué soluciones, estrategias podemos tomar en cuenta para una sustenización eficiente? Ya me dijiste cuáles son todas aquellas variables que me estén afectando una mala transformación. Ahora, ¿qué puedo realizar? Bueno, número uno, diseños de rampas de calentamiento. Es decir, vamos a tener que calentar de una forma lenta nuestras piezas. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva operativa, un calentamiento lento implica un mayor consumo del horno. ¿Por qué? Porque a lo mejor las rampas de calentamiento me van a estar consumiendo 5 o 6 horas adicionales a lo que conlleva el ciclo del tratamiento térmico. Sin embargo, es nuestra responsabilidad saber a qué piezas sí puedo agregarles una rampa de calentamiento, ya sea larga o un poco corta. Pues bueno, ¿de qué depende? De la geometría, depende de las dimensiones. Sin embargo, pues muchas veces es más económico que hagamos una rampa de calentamiento de 4 o 6 horas a que la pieza posiblemente no transforme completamente y luego siga todo el proceso de tratamiento térmico y luego lleguemos al laboratorio o lleguemos a realizar las pruebas mecánicas y falle y tengamos que reprocesar. Entonces ya se consume el consumo de la energía, tanto del gas o del tiempo del proceso de tratamiento térmico, pues fue mayor. Entonces, aquí es donde tenemos que realizar un balance entre entre el costo y el beneficio de tener una rampa de calentamiento o no. Entonces, pues podemos empezar a realizar rampas simplemente sencillas. Por ahí tenemos que conocer, número uno, para realizar una rampa de calentamiento, las temperaturas de transformación. Es decir, a qué temperatura voy a llegar a empezar a transformar a la austenita, la temperatura A1 y la temperatura A3. Entonces, por lo regular, en la rampa de calentamiento lo vamos haciendo a un ritmo dependiendo, uno, también del material. Por ahí la siguiente semana les voy a compartir un artículo donde voy a diseñar rampas de calentamiento utilizando ecuaciones teóricas de difusión. Entonces, por ahí les voy a compartir de qué forma pueden realizarlo. Y pues esto sí está 100% o depende del grado de material de acero. ¿Por qué? Porque cada grado de acero, debido a su composición química, tiene un coeficiente de difusión, y ese coeficiente de difusión me va a decir qué tan rápido llega a difundir pues precisamente el carbono para la transformación. Entonces, pero si no nos queremos meter a tanto, simplemente también podemos encontrar en los handbooks. Hay ciertos handbooks, por ejemplo, de guía de tratamiento térmico de los aceros, que es de la SM, que también ya nos recomienda las rampas de calentamiento para los grados, pues a lo mejor 4140, 1045, etcétera. Entonces, pues bueno, esa es una forma de poder diseñar las rampas de calentamiento. Antes de continuar, voy a leer un poco los comentarios. Dice, si la pieza a tratar anteriormente fue soldada, eso le va a producir zonas con distintos resultados debido al cambio de estructura previo.
en la SAC debido a la soldadura? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la soldadura? Llegamos a un punto de fusión. ¿Y qué va a suceder cuando realizamos por ahí, pues bueno, tenemos esos puntos donde va a solidificar la pieza o eso es específicamente ese lugar de la pieza? Entonces, ¿qué va a suceder? Hay que recordar cuál es la estructura de una pieza que solidifica, pues por ahí puedo tener unas dendritas. Entonces sí me va a estar afectando en cierto, pues, nivel, a lo mejor no toda la pieza, pero pues sí precisamente esas zonas. Es por eso que después de la soldadura se recomienda que se lleve a cabo ciertos procesos. ¿Qué tipo de proceso se puede dar un normalizado? O hay ciertas piezas que únicamente se les da un post-welding, que es como un revenido, es decir, a temperaturas bajas únicamente para aliviar tensiones. ¿Cómo sabemos qué tipo de proceso sería recomendable darles? Uno, tenemos que conocer qué tipo de grado, porque simplemente hay grados que, pues, ¿sabes qué? Yo no considero que sea tan que se vaya a agrietar, o justamente esa zona de ahí, pues, no lleva a lo mejor una, aplicación, o justamente en esa zona no necesito que las resistencia al impacto, pues, sea, o sea, es crítico específicamente en esa zona, de lo contrario, pues, sí la tenemos que tratar térmicamente, porque esa zona se va a agrietar fácilmente, etcétera. Dice, en un impulsor abierto, ¿es posible que se formen fisuras? Yo pensé que era una mala curva de tratamiento, pero veo que también influye la composición química. Es que la curva de calentamiento va a depender de la composición química. ¿Por qué? Porque para realizar una curva de calentamiento tenemos que conocer la temperatura A1 y A3, que es lo que acabo de explicar. ¿Por qué? Les voy a explicar aquí rápidamente. Voy a regresarme justamente a este diagrama. Muy bien. Entonces, la temperatura A1 va a ser donde empiezo a formar a la austenita y la A3 es donde ya espero que 100% se alcance la transformación austenítica. Lo que hacemos con una rampa de calentamiento es que vamos a calentar a un ritmo de una forma lenta en una pieza y vamos a parar justamente antes de la A1. ¿Por qué vamos a parar de la A1? Vamos a imaginar que son dos carros, ¿no? A lo mejor es un carro, no sé, un Corvette y un Tsuru. El Corvette va a ir a una velocidad mucho más rápida que un Tsuru, ¿verdad? Sin embargo, necesitan los dos llegar al mismo tiempo porque vamos a suponer que ambos van a un restaurante. Voy a ponerlo de una forma muy básica. Entonces, el Corvette es la parte superficial de la pieza y el Tsuru es la parte central de la pieza, ¿ok? Entonces, ambos son amigos, van a ir al mismo restaurante, tienen que llegar a las 7 de la tarde porque a las 7 es la reservación. Si llegan antes, pues simplemente no pueden entrar, ¿no? Entonces el Corvette pues se va muy rápido y el Tsuru pues viene a su ritmo. Sin embargo, el Corvette tiene que esperar al Tsuru. Entonces, ¿qué es lo que hace el Corvette? Se va a detener, se va a estacionar para esperar a que él llegue. Es lo mismo dentro de las rampas de calentamiento. Yo voy calentando una pieza de una forma lenta y me voy a detener antes de que la pieza llegue a la temperatura A1, es decir, a lo mejor como a los 600 grados Celsius. A los 600 grados Celsius me estaciono, voy a parar el horno, es decir, lo paro. Posiblemente la parte superficial ya esté a los 600 grados Celsius y la parte central a lo mejor todavía esté a 300. Entonces, ¿qué va a pasar? La parte superficial ya no va a seguirse calentando. ¿Por qué? Porque el horno está a 600 grados. La parte superficial se va a mantener a los 600 grados. La parte interna, esa sí va a seguir calentando hasta alcanzar la temperatura de los 600 o los 580 grados Celsius. Ya cuando ambos simplemente tengan ahí una diferencia entre 10 grados Celsius, bueno, entonces ahora sí le continuamos juntos. Es decir, el horno continúa aumentando la temperatura y ambos siguen aumentando la temperatura. Y puedo llegar a parar otra vez. ¿A qué temperatura? A lo mejor aquí al 50% de que ya transformé la austenita. En este caso, por ejemplo, para este grado de acero, que es un 4140, a los 700, aproximadamente 730, tengo un 50% de austenita.
Entonces voy a parar otra vez el horno a los 750 para esperarme que la parte interna de la pieza alcance también los 750. Y ahora sí, ya la alcanzamos juntos, le continuamos otra vez lentamente hasta que ambos lleguemos a la temperatura del set point, es decir, la temperatura a la cual yo planeé realizar la austenización. De esa forma diseñamos una curva de una rampa de calentamiento. Voy esperando a que la otra parte de la pieza llegue a la temperatura, pero sin yo todavía estar corriendo. Entonces, de esa forma podemos prevenir ciertas distorsiones. Aquí está perfectamente, 75 grados Celsius por hora y luego me estaciono a los 850 grados por una hora en lo que espero que la otra parte de la pieza llegue a la temperatura. Después le continúo hasta llegar a la temperatura donde yo diseñé que fuera la temperatura de ostenización. Entonces, no sé si por ahí más o menos me expliqué. Y todo esto está en función de las temperaturas críticas de transformación y las temperaturas críticas de transformación están en función de la composición química del material. Muy bien, la temperatura y el tiempo de permanencia no afecta el crecimiento de grano y en consecuencia las propiedades mecánicas sí. Por eso también es necesario que cuando estemos realizando las rampas de calentamiento tengamos que ser cuidadosos porque puede ocurrir varias situaciones. Em, una de ellas, el calentamiento de grano se va a dar si la pieza está ya a temperaturas cuando ya de austenización, o sea, ya a temperaturas un poco más altas. Lo que sí va a ocurrir es el tema de la descarburización. Es decir, cuanto más tiempo una pieza esté en el horno, pues si no tenemos un horno de atmósfera controlada, lo que va a pasar pues es que el oxígeno del aire que está dentro del horno va a querer ir a agarrar el carbono de la superficie de la pieza, le va a robar ese carbono, se va a convertir en CO2 y la parte superficial de la pieza ahora se va a quedar sin carbono. Entonces, posiblemente a lo mejor el primer milímetro de la pieza va a ser una 0,4130, porque ya tengo 0,3% de carbono, porque el otro carbono ya se fue con el oxígeno, ya está en CO2. Y la parte, pues, la parte del centro, pues sí tengo un 41,40. Y esa capita va a ir creciendo en función del tiempo que esté la pieza en el horno. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado también durante el diseño de las rampas de calentamiento. Puede ser perjudicial, aquí es donde mismo, depende, costo-beneficio. Tenemos que ver y con eso, por eso quiero que vean cómo todo se relaciona, absolutamente todo. Como les digo, cuando muevo una pieza de ajedrez, tengo que estar esperando qué es lo que va a hacer el otro. Es lo mismo aquí. Bueno, okey, entonces, sí diseño rampa, pero no diseño rampa, pero por eso tengo que conocer las condiciones iniciales de la pieza, y es lo que les mencionaba justamente en esta parte de aquí. Tengo que saber interpretar los dibujos, porque los dibujos a mí me van a decir cómo la pieza va a ser el servicio final. Si la pieza muchas veces, la gran mayoría de veces, y yo creo que, en mi experiencia no me ha tocado que una pieza salga del tratamiento térmico y se vaya al servicio. Todavía el cliente le hace algún ajuste, a lo mejor por ahí algún otro tipo de maquinado. Entonces, hay que ver cuánto tenemos de material extra. Porque entonces, en base a eso podemos decidir, pues bueno, cuáles serían los tiempos adecuados para evitar que esa capita de capa descarburada, pues bueno, no nos vaya a afectar al fin de cuentas también en el tema de las propiedades mecánicas, en este caso las propiedades de dureza. Si a lo mejor el cliente necesita que la pieza pues sí tenga una buena resistencia en la superficie, pues a lo mejor por ahí sí puede llegarse a ver afectado. Y tengamos que optar por otro tipo de tratamiento térmico, a lo mejor un tratamiento térmico de inducción. No sé si me explico, donde no sea tanto el riesgo de distorsión y simplemente nada más ocupo que la superficie sea lo que vaya a transformar o vaya a hacer, me importen las resistencias, pues bueno, ya empiezo a optar por otro tipo de tratamientos térmicos. No sé si más o menos por ahí quedó clara la pregunta. Pero bueno, continuamos. Entonces, les mencionaba, es importante
que también veamos el diseño de ingeniería para minimizar gradientes térmicos. Es decir, tengo estos cambios de secciones o tengo estos filos por aquí también en la pieza. Nosotros como ingenieros tenemos que estar trabajando con todas las áreas involucradas, desde el diseño, con el cliente también, porque a veces muchas de las ocasiones los clientes no son metalúrgicos, simplemente a lo mejor es un ingeniero mecánico o a lo mejor es el comprador y pues ellos a lo mejor no tienen la experiencia que nosotros podemos llegar a tener dentro del área metalúrgica. Entonces podemos darles ese tipo de soporte también a ellos de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, podemos tratar tu pieza, pero te recomiendo que cuando me la mandes, mejor llegue con estos radios por aquí en esta zona de las esquinas para evitar alguna fisura que se pueda presentar. O sabes qué, le podemos agregar aquí un poco más de material, pues para evitar que no vaya a haber distorsiones, etcétera. Entonces, todo ese tipo de negociaciones podemos llegar también a hablarlo con el cliente. Y una vez me ocurrió a mí que teníamos una pieza, justamente aquí tengo como un recipiente que se parece mucho a esta pieza. Me llegó una pieza completamente sólida. Entonces, imaginemos que era como no sé si la puedan ver, ¿no? Como es un recipiente. Pero imagínense que y esto fue basado en hechos reales, ¿no? Me llegó completamente sólida. Era un bloquecito sólido. La metimos al tratamiento térmico, revisamos se revisaron pues los dibujos anteriores, vi que era un bloque completamente, se asignó los parámetros, la pieza salió suave en la superficie, precisamente al tema de la descarburización. Eh, pero me pedían ciertas propiedades de resistencia a la cedencia. Y no daba, y no daba, salían muy bajas. Entonces yo decía, no, es que, pues obviamente la pieza es sólida, la parte central pues no está transformando, la martencita no está transformando, no está llegando a la transformación. Y bueno, este grado de acero no ayuda tampoco mucho en el tema de la templabilidad. Y después cuando se me ocurrió preguntarle al vendedor, le dije: "Oye, ¿sabes qué? Le puedes pedir los dibujos al cliente de la pieza final". El dibujo literal era así, una pieza así con un interior. En ningún momento hubo preguntas sobre cuando el cliente mandó la requisición, sobre cuál iba a ser su pieza final. Nos hubiera ahorrado material, porque estábamos eh, era, pues, obviamente el material se vende por kilos, entonces, si hubiera ahorrado el material el cliente, porque iba hasta me acuerdo y digo: "¿Cómo es posible?". Iba a maquinar todo el interior. ¿Cuánto material no iba a gastar el cliente? ¿Y cuántas horas de trabajo en un maquinado? Más aparte las horas de tratamiento térmico, porque posiblemente si esta pieza llevaba 5 horas versus 20 horas en total que te daba todo el sólido, entonces, a lo que quiero llegar es que siempre tengamos la disposición de dar apoyo a otras áreas, porque otras áreas no tienen a lo mejor el mismo conocimiento que nosotros tenemos. Y es entendible, no podemos saberlo absolutamente todo, pero sí que podamos trabajar de mano con ellos, no solamente con la parte de ingeniería, sino también con la parte técnica también. Hay que acercarnos con el área de operaciones, ver qué está sucediendo por ahí, ver a lo mejor si hay algún problema con los hornos y si es así, que ellos nos notifiquen para nosotros también ayudar y en tomar decisiones, a lo mejor en ajustes de ciertos parámetros, etcétera. Entonces, todo eso es importante que tengamos en cuenta también y nos va a ayudar mucho en el proceso de tratamiento térmico. Pero una forma también más teórica o más aplicada de llevar a cabo estas modificaciones es verlo desde análisis utilizando elementos finitos, por ejemplo, esta imagen de aquí, que es un análisis de gradiente de temperatura, utilizando SolidWorks, en la cual podemos diseñar por ahí la pieza y hacer una simulación de cómo la pieza se va a estar calentando, cuáles van a ser las zonas que primero van a estarse calentando, van a estar alcanzando ciertas temperaturas y ver posiblemente cuáles serían las zonas que sean más críticas.
y en base a eso tomar decisiones. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor tengo que equilibrar el tiempo de permanencia o a lo mejor necesito realizar una rampa de calentamiento y para asegurarme, pues voy a colocar ciertos termopares, que es el siguiente, que es de los últimos pasos. Muy bien. Dice, generalmente se tiene en cuenta un maquinado post-tratamiento térmico para eliminar esa fina capa superficial afectada. Así es, por lo regular las piezas después del tratamiento térmico no van a una aplicación final, por lo regular le damos por ahí otro tipo de procesos, ya sea maquinado o por ahí un rectificado, etcétera. Dice, de acuerdo a lo expuesto, el área de ingeniería y diseño debe coordinar con el ingeniero de tratamiento para definir los diseños de las piezas, para optimizar materiales, forma, composición química, etcétera. Sí, y les comento, yo creo que es una de las partes favoritas del tratamiento térmico, es que puedes estar en contacto con todos. Es que si tú te conviertes en el experto del área de tratamiento térmico, de verdad, la gente va a estar muy agradecida con ustedes en que puedan ustedes darle el soporte a esas personas que no tienen ese conocimiento en el área, porque si ustedes hacen bien su trabajo, ustedes les van a ayudar a otros a que también hagan bien su trabajo. Entonces, siempre tengan la mejor disposición de que las otras áreas se acerquen con ustedes. Eh, pues bueno, tratándolos con respeto, tratando de explicarles a ellos también para que ellos tengan también el conocimiento. Entonces, todos podemos aprender de las otras áreas, entonces siempre tengan esa disposición de poder ayudar y darle soporte a las otras áreas. Les va a beneficiar a ustedes y les va a beneficiar también a ellos. Por aquí me hacían la pregunta del horno, si se y de la pieza, si se coloca de forma vertical, horizontal, etcétera. Tenemos que conocer el horno, y es aquí donde me regreso a lo anterior, es como les digo, todo es una cadenita. Tenemos que estar en contacto también con el personal técnico, dense la vuelta a la planta, vean los hornos, vean de qué forma están distribuidos los quemadores, porque si ustedes tienen un layout para entender, eh, precisamente cómo está diseñado el horno, pues bueno, les va a dar una idea de qué zonas, dónde tenemos que acomodar qué piezas o qué parte de la pieza, de qué forma la tenemos que por ahí a lo mejor ajustar con unas, con unas calzas, etcétera. Entonces, el posicionamiento de las piezas dentro del horno va a influir directamente en la uniformidad uniformidad del calentamiento. Entonces, tenemos que estar coordinados con el personal operativo para establecer instrucciones precisas sobre la disposición de las piezas. Pues bueno, ya sea que evitemos que las piezas estén unas sobre otras, porque pues si una está sobre la otra, justamente en esta zona, entre las dos piezas, a lo mejor por ahí no voy a tener un calentamiento homogéneo, esa zona a lo mejor va a tardar más en calentarse. Entonces, es importante que demos instrucciones claras a la operación en cuanto a cómo acomodar las piezas. ¿Cómo sabemos cómo acomodarlas? Bueno, también hay ciertos handbooks, por ejemplo, esta imagen viene del handbook de distorsión y de la ASM y viene varios dibujos en los cuales nos sugiere de qué forma podemos colocar las piezas, por ejemplo, para evitar pandeamientos, porque aquí podríamos decir, bueno, ¿qué tiene de incorrecto aquí? Pues bueno, aquí si hacemos un cálculo de la posible fuerza aplicada en esta zona, posiblemente esta parte de aquí pueda llegar a colgarse durante el calentamiento y por lo tanto pueda llegar a pandearse, etcétera. Entonces, tener en cuenta este tipo de herramientas nos va a ayudar mucho en cuanto a tomar decisiones de qué forma podemos estar em, acomodando las piezas para evitar una ostenización ineficiente. Y ya por último, pues bueno, el monitoreo con termopares. No todas las piezas tienen que llevarlo, porque también puede llegar pues los termopares es un costo adicional, pero si hay piezas que ustedes consideran que tiene que llevar una rampa de calentamiento, más aparte, durante la rampa de calentamiento, durante el proceso de tratamiento térmico, tengo que asegurarme que sí o sí la pieza esté alcanzando las temperaturas, conecten termopares, porque esos termopares ustedes van a ir viendo en vivo la temperatura de la pieza en específico y van a ir tomando decisiones y en el momento van a decir, ¿sabes qué? Todavía
necesita la parte central todavía, de acuerdo al tiempo que yo calculé, pues no, ya me di cuenta que no es el adecuado, todavía le falta. Entonces, sigue en esa temperatura hasta que esta pieza alcance 600 grados, vamos a suponer. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar en los termopares. Les comento, pues sí es un costo adicional, pero si ustedes ven que es una pieza muy crítica, por ejemplo esta, donde tiene diferentes tipos de secciones, pues bueno, aquí es donde vemos el costo-beneficio, ¿no? No es más costoso un termopar que sacrificar 100% la pieza. Muy bien, bueno, entonces, pues esta, como les menciono, fue la primera sesión corta. Espero que haya servido, pues bueno, que haya sido de utilidad para ustedes. Y por ahí empezamos a, como les menciono, va a haber una sesión corta cada mes. Entonces, regístrense, dejen su correo electrónico y por ahí les voy a estar siguiendo, hacer llegar todos este tipo de eventos, también los artículos, pues todo esto, ¿no? Toda esta información. La siguiente semana, como les comento, va a ser el artículo de cómo diseñar las rampas de calentamiento. Les voy a compartir las ecuaciones, les voy a compartir un ejemplo en específico. También por ahí las condiciones de los hornos. Voy a también compartirles un ejemplo de cómo realizarlo utilizando Thermocal. Entonces, todo este tipo de información de verdad es muy útil. Les comento nuevamente, compartan con todos los contactos que ustedes tengan, porque de verdad esto va a hacer que la comunidad sea más grande. Me pueden seguir, por ejemplo, tengo un YouTube donde ahí voy a estar subiendo todos los videos como el que les menciono. Este video va a quedar en YouTube, entonces después lo pueden ir a revisar nuevamente. Una comunidad en Facebook donde también estoy publicando toda esta información. Por aquí en LinkedIn, si ya me siguen. Y en Instagram también pueden estar viendo todo este tipo de información. Y ya por último, invitarlos a la siguiente sesión de tratamientos térmicos de los aceros. Es un curso de 35 horas en donde este curso vamos a ver desde el inicio. Es decir, desde la estructura, vamos a suponer que somos metalúrgicos principiantes, pero es necesario a veces recordar todos esos temas metalúrgicos, porque a veces llegamos a la planta y decimos, no, ya lo sé, y llevo 10, 15 años trabajando en la planta, y luego cuando un día me siento a revisar aquí el handbook, me doy cuenta, ay, es verdad, eso lo vi en la escuela, y ya me cayó el 20, como decimos en México, ya me di cuenta que esto sí pasa. No sabía para qué lo necesitaba cuando estaba en la escuela, pero ahora me doy cuenta que sí necesito saber el radio, a lo mejor por ahí el radio atómico, porque esos son los elementos que van a difundir más rápido. Entonces, todo este tipo de información lo vamos a revisar en el curso de tratamientos térmicos de los aceros, como les menciono, desde las estructuras, este, hasta aquí les voy a presentar más que nada, nada más confírmenme, me parece que ya pueden ver por ahí la pantalla. Em, Muy bien, sí se ve. Como les menciono, son 35 horas, son 3 semanas aproximadamente de sesiones en línea, pero en total son 4 semanas, es decir, 3 semanas de sesiones, 2 sesiones por semana, de 2 a 4 horas por sesiones, son 4 lecciones grabadas. Y la última semana, es decir, la semana número 4 es un proyecto final donde ustedes tienen que realizar todo el diseño del tratamiento térmico, es decir, desde asignar parámetros, elegir el material, el acomodo de la pieza, que si le van a poner termopares, las rampas de calentamiento, etcétera. También el uso de herramientas termodinámicas como Thermocal. Vamos a utilizar la herramienta, la versión gratuita que está en línea, entonces ya van a tener por ahí un plus en cuanto al uso de las herramientas termodinámicas, pues para predecir, como ya les mencionaba, temperaturas de transformación, etcétera. ¿Cuánto tiempo le van a invertir en el curso? De 8 a 10 horas en la semana. Entonces, es un curso intenso, es un curso que de verdad yo disfruté mucho diseñándolo, pero les va a servir demasiado. 8 a 10 horas semanales, entonces se tienen que poner 2 horas aproximadamente por día a trabajar, donde incluye las sesiones en línea, más aparte las tareas que van a ir teniendo por semana. Entonces, cada semana tienen tareas
y aparte el proyecto final. Entonces el proyecto final sí les va a llevar una semana completa, pues más que nada para que lo tomen en cuenta. Como les comento, el contenido temático, vamos a comenzar desde la estructura, los aceros, vamos a ver las clasificaciones de los aceros, diagramas hierro-carbono. El taller de Termocal aproximadamente se lleva 1 hora y media la lección grabada, más aparte la tarea de realizarlo en el Termocal, pues se lleva por ahí 1 hora más, 2 horas aproximadamente. Vemos el tema de la microestructura de los aceros y el efecto de los elementos de aleación, tratamientos térmicos de los aceros. Ya aquí entramos en el proceso, vamos a ver cada uno de los tratamientos térmicos, normalizado, cómo diseñar el proceso de normalizado, cálculo de temperatura de austenización, recocido, temple, revenido. Vamos a ver también los medios de enfriamiento, defectos y distorsiones durante el tratamiento térmico, tratamientos térmicos superficiales, propiedades mecánicas, el proyecto final y son 4 lecciones grabadas. Yo soy ingeniero de materiales, pero tengo también una ingeniería en ingeniero industrial. Entonces, algo que vi cuando estaba en la planta era cómo combinar ambas carreras. Y siempre tenemos que estar poniéndolos la gorra del ingeniero metalúrgico, pues sí, del ingeniero en materiales metalúrgico teórico, pero también ponernos la gorra de la parte operacional. Entonces, en este curso no solamente vamos a ver temas de tratamiento térmico, sino también vamos a ver calidades de procesos, es decir, el control de calidad de procesos en el tratamiento térmico, precisamente en la dureza, es decir, cómo vamos a estandarizar el proceso de durezas. Las estrategias y visiones de la industria de materiales, qué tipo de habilidades son necesarias para seguir actualizados en la industria. Es decir, a veces pensamos que únicamente con saber todo lo que lleva a cabo en el proceso de tratamiento térmico o en la metalurgia, hasta ahí llegamos. No, siempre tenemos que estar viendo qué más está pasando alrededor de nosotros y ver qué otro tipo de herramientas tenemos que conocer. Entonces, no solamente se queden en el hasta aquí llegué, ya tengo 15, 20 años de experiencia. No, siempre tenemos que estar innovando, a ver qué más hay en el mercado, qué necesito saber, etcétera. La metodología SMED también y la norma ASTM E1077, que era para precisamente lo que estábamos hablando, de estimar la profundidad de la capa descarburada de los aceros. Eso ya lleva una norma y hay diferente forma de llevarlo a cabo, es decir, desde cálculos, que lo podemos realizar también en Termocal con difusión, o realizando precisamente con durezas, es decir, tratamos una pieza térmicamente, medimos durezas, realizamos un mapeo de durezas y vamos viendo cómo se va correlacionando la superficie con las durezas de la pieza y ver entonces hasta qué superficie la capa descarburada va disminuyéndose. Y la otra también es análisis químico, es decir, midiendo el porcentaje de carbono. Todo eso, pues bueno, es parte también por aquí de esta norma. Yo voy a dar este curso, sería la edición número 4. Comenzamos el año pasado con varias ediciones, es la edición número 4. El costo de público general son 15,000 pesos mexicanos y costo de estudiantes 7,000 pesos mexicanos. Al menos por ahí que sean, que tengan, no sé, estén en una empresa y que paguen más personas de una misma empresa al mismo tiempo, pues se les puede hacer algún descuento. Si necesitan facturas, también se factura, se hace facturación, entonces todo es una empresa legal, no es algo que se vaya a hacer un scam ni nada, es una empresa legal. Y pues bueno, ya sea que lo hagan por transferencia electrónica o se metan a la página de internet de la consultoría y en la página de internet ya ustedes, aquí me voy a meter a la página nada más para que vean. A ver, vamos a ver. Déjenme ver qué pantalla están viendo. En la página de la consultoría también pueden pagar con tarjeta de crédito o débito. Entonces, si se meten a la consultoría, aquí perdón, en cursos, se van al de tratamientos térmicos. Aquí le hacen clic en que se quieren inscribir al curso y ya les va a mandar
aquí para que vayan colocando su nombre, apellidos, país, etcétera, el correo electrónico, si necesitan factura. Si necesitan factura, ya aquí va a estar todo el régimen fiscal, nombre de la empresa, etcétera. Y aquí colocan el número de tarjeta, etcétera, y proceden al pago. Entonces, pues, bueno, tienen la opción de hacer transferencia o de hacer pago directamente con la tarjeta de crédito. Inició el curso 11 de marzo, es decir, si no estoy mal, en 2 semanas más. Entonces, pues bueno, para las personas que estén interesadas, aquí está la página web. Y pues bueno, como ya les menciono, muchas gracias. Compartan por ahí, sigan compartiendo las publicaciones que les voy a seguir